intercambiar a parientes. A veces enviaban a su propia madre al nuevo aliado para demostrar, aunque se hubieran visto las caras en el campo de batalla, que no tenían intención de atacarle. O enviaban a una hija o a un hijo a cambio de una hija o un hijo del aliado. Intercambiaban parientes para demostrar que estaban dispuestos a mantenerse en paz y a ser aliados. El sistema de Ieyasu requería que todos los daimyo tuvieran una residencia cerca de los cuarteles shogun en Edo y que residieran en ella durante buena parte del año. Se les permitía mantener un castillo en su tierra, pero cada cierto tiempo debían viajar a Edo y vivir en una finca que podía ser espléndida, pero que no estaba necesariamente fortificada. Se suponía que era una residencia civil a la sombra del castillo de Edo, el castillo de Ieyasu. Allí pasaban la mitad del año, incluso 10 meses al año, y luego volvían a sus dominios. Pero cuando los daimyo estaban en sus tierras, su familia debía permanecer en Edo. Como medida adicional de control, el nuevo shogunato gestionaba el viaje. En estas condiciones, era virtualmente imposible que los señores regionales se reuniesen clandestinamente para planear un alzamiento contra el shogun. El shogun cerraba incluso las fronteras para alejar las influencias externas. La mayoría de los japoneses no podían viajar al extranjero, y solo los extranjeros acreditados podían visitar Japón o establecer puestos comerciales en las islas. Dividió a sus enemigos de manera tan brillante que en el momento de su muerte, la dinastía Tokugawa ya era muy sólida y perduraría 250 años. Esta paz duradera causó un profundo impacto en la cultura samurái y en su identidad. Durante 600 años, el principal objetivo de todo samurái había sido la guerra. La mayoría de ellos no sabía cultivar ni construir edificios o llevar negocios de cualquier tipo. Se habían ganado la vida entrando en combate y preparándose para ello. Pero con la paz instaurada por Tokugawa, los samuráis no sabían qué hacer. Seguían recibiendo una paga como guerreros, pero ya no se precisaba de sus servicios. El samurái podía dedicarse a holgazanear literalmente. Podían estar ociosos de la mañana a la noche. Podían leer, filosofar acerca de la belleza, del honor y la nobleza, de la práctica del seppuku. No necesitaban trabajar. En busca de un sentido para su vida, muchos empezaron a impartir clases de artes marciales. Las escuelas de artes marciales florecieron y se constituyeron incluso formalmente, sobre todo las que se especializaron en técnicas de espada. Si habían de entrenarse en algún tipo de arte marcial, lo hacían en el de la espada, el arma que siempre llevaban con ellos. No se entrenaban en tiro con arco o lanza porque nunca llegarían a usar esas armas. Si en algún momento se vieran envueltos en una trifulca callejera, lo más probable es que se defendieran con las espadas. Pero no todos los samuráis se concentraban en el estudio y la enseñanza. Algunos se hicieron administradores públicos y burócratas. Otros se dedicaron a la poesía y las artes o ingresaron en monasterios. Y todo lo hacían con gran intensidad y con un exacerbado sentido del honor. Parecía que necesitaran convencerse y a los demás de que aún merecían un lugar en lo más alto de la sociedad. La actitud del guerrero se espiritualizó. La importancia de las artes marciales, las creencias espirituales, todo lo que asociamos con los samuráis se originó en el siglo XVII, en el periodo de paz, momento en que se plantea la pregunta ¿para qué sirven estos guerreros que cobran una paga pero no hacen la guerra? ¿Cuál es su finalidad? Y creo que, por eso, intentaron crear una especie de código de conducta. A finales del 17 y principios del 18, algunos samuráis cultivados se dedicaron a establecer las reglas y la filosofía según las cuales debían regirse los samuráis. Sus obras tocaban puntos comunes y enfatizaban el concepto del honor personal y el dominio de las artes marciales. Se autoexigían servir de modelo para el resto de la sociedad y, lo más importante, servir a su señor hasta la muerte. Esta lista de preceptos empezó a ser conocida comúnmente como el Código del Guerrero.
Una obra que exploraba este código, llamada Hagakure, hacía hincapié en la importancia del sacrificio personal. También contenía instrucciones precisas para la vida cotidiana del samurái. Expone descripciones rigurosas de las costumbres del samurái. Ha de ser extremadamente higiénico y limpio. Ha de recortar sus uñas de cierta manera. Siempre ha de llevar colorete en el rostro porque puede morir. Y cuando muera, no debe parecer asustado o pálido. Debe parecer que ha elegido voluntariamente la muerte. Cuando los samuráis iban a entrar en combate, quemaban incienso en su casco, para que cuando su vencedor le arrancase el casco, el acto fuera una experiencia placentera y estética, incluso memorable. Estas prácticas eran un lujo propio de tiempos de paz, una paz que en el momento en que se publicó el Hagakure ya duraba 80 años. En siglos anteriores, cuando los combates eran frecuentes, los guerreros debían asumir el sacrificio personal de forma más pragmática. Uno de los documentos que he estudiado del siglo XIV decía: atacamos al enemigo, pero empezamos a sufrir bajas, así que huimos. Sin heridas, sin muertes, no se iban a dejar matar así como así. Más tarde surgió el ideal de morir sirviendo al Señor. Lujo de tiempos de paz o no, la mayoría de los samuráis durante el periodo shogun de Tokugawa se tomaba el código del guerrero muy en serio. En 1703, estos principios fueron la base de una de las más legendarias muestras de lealtad y sacrificio personal de la historia de los samuráis. Asano Naganori era el daimyo de Ako, un territorio situado a más de 100 kilómetros de Osaka. Naganori fue el encargado de realizar actos ceremoniales en el palacio del shogun, un encargo que requería un entrenamiento protocolario especial. Durante este entrenamiento, el maestro de protocolo, un miembro personal de la cámara del shogun, insultó a Naganori. Esto enfureció a Daimyo, que en un arranque de ira sacó su espada y golpeó al instructor en la cabeza. No consiguió matarlo, solo herirlo, pero desenvainar el arma y atacar a otro samurái en el recinto del palacio del shogun era una ofensa capital. Fue arrestado inmediatamente y sentenciado a practicarse el seppuku. Naganori cumplió el castigo inmediatamente, practicándose el ritual suicida. Tras la muerte de Naganori, el gobierno confiscó sus tierras. Los guerreros que le servían se convirtieron instantáneamente en ronin, término empleado para describir a un samurái sin maestro. Ya no tenían hogar ni ingresos. En la era medieval esto no suponía ningún problema, ya que había trabajo para todos. Muchos ejércitos estaban dispuestos a dar trabajo a guerreros sin empleo. En el periodo Tokugawa no había guerras, y los ejércitos estaban circunscritos y definidos por la autoridad central. Había pocas posibilidades para los guerreros sin trabajo, y esto suponía un problema mucho mayor. Uno de los antiguos samuráis de Naganori, Oishi Kuranosuke, reunió a sus camaradas y les preguntó si le querían ayudar a vengarse. 46 de ellos aceptaron. En lugar de atacar inmediatamente al hombre que identificaban como responsable de la caída de su maestro, ya que se imaginaron que los estaría esperando preparado para defenderse, prefirieron esperar 3 años. Decidieron someterse a la ley shogun y a su destino. Los 47 ronin se dispersaron y durante